Continuando con el ciclo de enseñanzas, hoy vamos a tratar la doctrina número 7 que habla acerca de las ordenanzas de la Iglesia. Llamamos ordenanza a aquellas ceremonias divinas establecidas y practicadas por la Iglesia cristiana. Estas ordenanzas guardan dos principios básicos como lo son el bautismo en agua y la Santa Cena. Vemos que estas ordenanzas son mandamientos o instrucciones divinas que se deben de seguir mediante la fe. En el Nuevo Testamento las ordenanzas cristianas incluyen el bautismo y la Cena del Señor, como les acabo de mencionar. Y bíblicamente es una forma de obedecer a Dios para expresar nuestra devoción y mantener una relación cercana a Él. Dentro de la importancia de las ordenanzas, ayudan a fortalecer la fe de los creyentes y también les permite recordar la obra redentora de Cristo para así poder fomentar la unidad y la comunión en la Iglesia cristiana evangélica. Y como ya lo venimos mencionando, se clasifican en dos: el bautismo en agua y la Santa Cena del Señor. El bautismo en agua simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como la purificación y renovación espiritual del creyente, mientras que la Santa Cena del Señor conmemora el sacrificio de Jesús en la cruz y la comunión de los creyentes en Él y entre sí. El término bautismo viene de la palabra baptisma, que implica proceso de inmersión o sumergirse. Este bautismo fue introducido por Juan el Bautista por mandato de Dios y fue observado y obedecido por el Señor Jesucristo, y en la que los apóstoles los practicaron, pues el Señor Jesucristo ordenó que todos sus discípulos fueran bautizados. Entonces, el bautismo se convirtió en ese símbolo de muerte y resurrección en la que muere para la vida antigua al pecado y vive para Cristo. Podemos ver acá que el bautismo en agua se convierte en ese símbolo externo de un cambio radical interno en la que expresa que el Señor ha hecho dentro de nosotros, representando la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y de acuerdo a los pasajes especificados y en la que ustedes se dedicarán a buscar y a leer, vemos cómo identifica, ¿verdad?, el bautizo, dando a entender que hemos muerto al pecado y nos representa a ser sepultado bajo el agua y que hemos sido resucitados a una vida nueva. Esto representa cuando salimos del agua, vale decir, lo que normalmente decimos: morimos para el mundo y nos sumergimos en el agua, y cuando salimos vivimos para Cristo. Este símbolo representa el lavamiento de los pecados, y el agua con la que se bautiza no tiene ningún poder en sí mismo, sino que es usada solamente para representar el lavamiento interior de nuestro pecado. Lo que sí tiene importancia es la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, que son los que verdaderamente nos lavan y nos da una vida nueva, y no el agua del bautismo. Entonces se puede decir que el bautismo es una señal externa que simboliza la realidad interna de la obra de Jesús por nosotros, la cual es aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo y que sirve como testimonio público de nuestra fe a Jesucristo, siendo así una manera de proclamar el Evangelio y lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo ha cambiado nuestras vidas. Vale decir que el bautismo es como un rito de iniciación de la Iglesia del Señor y es el requisito principal para poder ser miembro dentro de una iglesia local. Estos son algunos de los textos bíblicos que hablan acerca del bautismo
que se practicaba en la iglesia cristiana, Mateo 28, 19, Hechos 2, 38, Hechos 16, 14, 15 y los siguientes. Institución del bautismo. Se conoce a través de la forma. El bautismo se hace por inmersión, vale decir, zambullirse en el agua. Por su fórmula, se ministra por mandato del Señor Jesucristo, haciendo el reconocimiento a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no hace el bautismo? No hace al hombre un cristiano. Se bautiza porque ya es cristiano. No limpia el pecado porque solo la sangre de Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace el bautismo? Identifica al hombre con el Señor Jesucristo en la obediencia, en su muerte, en su resurrección. Le da al creyente sentido de pertenencia, membresía y sentido de pertenencia en su iglesia. El bautismo en niño no existe ningún versículo que indique o señale un caso acerca de los bautismos de infante. Por lo tanto, esa práctica es considerada antibíblica, ya que el mismo Señor fue bautizado a los 30 años aproximadamente. El bautismo debe ser irrepetible en la vida del creyente. Requisitos para ser bautizado: haber aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, haber nacido de nuevo, tener un testimonio claro y sincero de fe en el Señor Jesucristo, reconocer el bautismo como un acto de obediencia y compromiso con el Señor, pero a la vez como un acto voluntario. El bautismo ha sido considerado por el mismo Jesús como parte de la justicia de Dios y es un deber irrepetible en la vida del creyente, vale decir que uno solamente se bautiza una sola vez. Esto ocasiona unos privilegios, que es la satisfacción de cumplir la voluntad de Dios y constituye al creyente en miembro en plena comunión de la iglesia local, dándole participación a la Santa Cena, el cual la Santa Cena es un acto específico de obediencia en el que debemos enfocarnos con todo nuestro ser, mente, espíritu y cuerpo. La Santa Cena consiste en la participación de los elementos, el pan y el fruto de la vid, como expresión simbólica de la obra salvadora del Señor y en memoria de Él. ¿Cuáles son esos requisitos para tomar la Santa Cena? No debe de ser tomada a la ligera. Algunos de los nombres bíblicos para la Santa Cena son la Cena del Señor, la Mesa del Señor, el partimiento del pan. El momento se reviste de mucha importancia porque fue entonces cuando Jesús se despidió de sus discípulos. Después de cenar irían al huerto de Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados, así que no volverían a verle hasta después de su resurrección. Su institución: todos sabemos que en el judaísmo la Pascua era una fiesta anual en la que se celebraba la liberación que Dios había hecho de los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Además, era un tiempo de comunión y solidaridad entre el pueblo que se expresaba como una comida fraternal. Dentro de los elementos que Jesús usó y en la que simboliza, encontramos el pan y simboliza lo inmolado que fue la copa, que es el fruto de la vid, como su sangre. Puesto que el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, no había muerto. Luego entendemos que usa el pan y el fruto de la vid en sentido figurado. Tanto para el pan como para la copa, el Señor usa el artículo neutro esto, lo cual refuerza el carácter figurado representativo de los elementos. Cuando se celebra
Cuando se celebra la Santa Cena, se participa del pan y del fruto de la vid como una representación del cuerpo y la sangre del Señor. Nunca los elementos se convierten o transforman en carne ni sangre. Si así fuera, cada vez que se celebrara la Santa Cena, estaríamos sacrificando o matando al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor murió una sola vez. Y como ya hemos aprendido, vemos que la cena del Señor se celebró en la que los judíos por costumbre celebran la Pascua. Y ellos lo hacen de una manera muy diferente. Por un lado, Marcos coloca la celebración entre dos anuncios, uno de traición y otro de abandono. Estos dos discípulos lograron resaltar la soledad de Cristo, acrecentada aún más por su relato con el huerto de Getsemaní, donde Jesús quedó solo en oración. Y por otro lado, después de esto, vino su arresto, con lo que nos muestra que para Jesús aquella no fue una fiesta de liberación. Y viendo todo esto, aún no parece más elocuente y significativa las palabras que Jesús pronunció al sentarse en la mesa, la cual está expresada en Lucas 22:14, que dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes de que padezca». ¿Cuáles son los beneficios de la Santa Cena? Nos habla de comunión, nos habla de la venida del Señor Jesucristo, nos dice que nuestra salvación es segura, nos enseña una entrada triunfal, gozosa al reino de los cielos. Es una ordenanza para el penitente y no para el impenitente. Vale decir que para el creyente y no para el incrédito, para el convertido y no para el inconverso. ¿Cuáles son las advertencias de tomar la Santa Cena? La Santa Cena no fue instituida como medio de justificación o de conversión. No puede conceder el perdón, no puede sufrir la falta de arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Es una ordenanza para el penitente y no para el impenitente. Vale decir, para el creyente y no para el incrédulo, para el convertido y no para el inconverso. No fue instituida con el fin de convertir al hombre y justificarle para darle paz con Dios. Ser redimido por la sangre del Señor Jesucristo, estar en plena comunión con la Iglesia, examinarse a sí mismo, tomándolo en un estado de dignidad. ¿Cuál es el riesgo de tomarla indignamente o ligeramente? Caer bajo juicio de Dios, enfermedades físicas o espirituales o muerte física y espiritual. El Señor quiere que su Iglesia tenga siempre presente el sacrificio que Él realizó por ella en el Calvario. Además de ello, nos enseña la Santa Cena nos enseña acerca del gran amor de Jesucristo. Es un recordatorio memorial al sacrificio expiatorio del Señor a favor de la humanidad. Él dijo que lo celebráramos en su memoria. Nos habla de una comunión entre los creyentes y todos los que participan del pan y de la misma copa, pues una cena en la que la celebramos en memoria suya. Nos habla de la venida del Señor, pues Él dijo que no la tomaría más hasta aquel día en que Él viniera de su reino a tomarnos a nosotros. El apóstol Pablo lo dijo, que cada vez que celebremos la Santa Cena, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Nos dice que nuestra salvación es segura, pues está basada en el pecado, en el hecho por el Hijo de Dios con su propia sangre. Y nos enseña una entrada triunfal y gozosa al reino de los cielos, pues celebraremos la Santa Cena en el cielo con el Señor. Porque el Señor quiere que su Iglesia tenga siempre presente ese sacrificio que realizó.